¿Qué tal? Mi nombre es Vicos Hilbert. En este video voy a explicar el diseño de un reductor cicloidal en Fusion 360 para el curso de diseño y fabricación digital de mecanismos. Primero se va a partir de los cálculos matemáticos que se necesitan dentro del reductor cicloidal. Se nos pide como primer punto una relación de transmisión de 1 a 15. A partir de esa relación de transmisión, con esta ecuación que se muestra aquí, se va a obtener el número de pines. 1 entre 15 igual a 1 entre n-1, donde n es el número de pines, y así se obtiene que el número de pines es 16. El diámetro de los pines. ¿Cuál va a ser el diámetro de los pines? Este va a ser un dato obtenido a partir de una especificación técnica de un rodamiento real. En este caso se obtiene de aquí rodamiento radial, que tiene un diámetro exterior a 16 milímetros. Entonces, D igual a 16 milímetros. La excentricidad va a ser un valor a seleccionar a partir de un propio criterio o a partir de forma referencial, pero también tomando esta restricción de que debe ser menor a radio de los pines, o sea, menor a 8. En este caso estoy escogiendo un valor de 6 milímetros de excentricidad. El diámetro del anillo también se toma un valor a criterio, pero que utilizando Fusion 360 podrías dibujar un diámetro y ver si es que los 16 pines entran sobrando o están muy juntos. En este caso he escogido un diámetro de anillo de 220 milímetros. Teniendo estos parámetros, van a ser ingresados en una calculadora que el profesor nos proporcionó, el cual nos va a arrojar valores de las ecuaciones cartesianas del eje X, del eje Y, para así poder hacer nuestro cicloide en Fusion. Entonces vamos a Fusion, empezamos con el dibujo, un sólido, un sketch, una circunferencia de 220 milímetros, ya que ese es el diámetro del anillo que escogimos. Hice sketch para tenerlo esto como un diámetro base. Un nuevo componente que va a ser el disco 1. Aquí también vamos a hacer un sketch como referencia dentro de la circunferencia que hicimos previamente. Aquí vamos a hacer uso del adding equation driven, en el cual vamos a ingresar los valores de x y t que nos otorga la calculadora, pero aquí se nos da en función a la variable u. En Fusion se necesita en función a la variable t, para lo cual solamente se hace una copia o un reemplazo dentro de un bloque de notas por la variable u hacia la variable t. Entonces voy a copiar y pegar la ecuación cartesiana del eje X, luego la ecuación cartesiana del eje Y. Estos valores de 0, 0 y 1 también nos lo otorga esta calculadora para el cicloide, donde set equation 0, mínimo 0, máximo 1. Eso es lo que se ingresa en el Fusion. Le damos OK. Esperamos a que el Fusion nos genere la curva cicloide. Ahora podemos ver que no está cerrado como un área, es porque por aquí se quedó abierto. Terminamos de juntarlo con una simple línea.
Luego vamos a hacer un desfase, ya que esta curva no es nuestro disco final. Se tiene que hacer un offset. ¿Un offset de cuánto? Pero según el dato de la calculadora, de 0.8 centímetros, pero en Fusion en milímetros sería de menos 8 milímetros. Entonces le damos OK. Finalizamos Sketch para extruir, ya que sí va a ser nuestro disco con el cual vamos a trabajar. Extruimos. Voy a ocultar un momento el sketch. Extruimos, pero ¿cuánto? Esto vamos a tomarlo como referencia al rodamiento que va a estar metido dentro del disco. Y se nos da el dato de este rodamiento, o que va a ser se usa este rodamiento, el cual tiene un ancho de 4 milímetros. Por ahí vamos a extruir 4 milímetros a este disco. Luego, dentro de este mismo disco, vamos a hacer el dibujo de los ejes el eje que va a entrar ahí dentro de él. ¿Cómo sabemos qué diámetro va a tener? El diámetro va a ser de 25, ya que aquí se nos dice también que este rodamiento tiene su diámetro interno es de 25, o sea, aquí es donde va a entrar el eje. Luego podemos hacer el mismo rodamiento, o animar el mismo rodamiento ya con el diámetro exterior de 32 y generarlo para que se parezca completamente a un rodamiento, pero por ahora vamos a dejarlo en 25. Luego también para el disco vamos a necesitar los otros agujeros que rodean su parte interna, y en este caso se tiene una ecuación para el diámetro de estos discos, que es de 16, que es el diámetro de los anillos más 2 veces por la excentricidad. En este caso nuestro diámetro es 16 más 2 veces por la excentricidad 6, 28. Va a ser un diámetro de 28. Vamos a restringir esta circunferencia con respecto a la otra. Una distancia aquí también es una distancia referencial o a criterio, pero que no esté tan adentro y tan afuera. Yo voy a seleccionar una distancia de 60. Entonces ahora vamos a extruir, ya que ahí es donde va a estar, aquí va a estar el eje metido. Finalizo Sketch, extruyo de -4. Okay. Otra extrusión también para los agujeros que va a tener en sus bordes. Una extrusión también de -4. Okay. Pero este es un agujero que va a estar hacia alrededor, así que vamos a hacer pattern circular. Features, tipo features, circunferencia. Seleccionamos el eje. En este caso va a ser el eje Z. Para este caso voy a escoger 6. Ya una vez terminado el disco, ahora vamos a hacer lo que va el eje. Entonces salimos del disco, de trabajar en el disco, al ensamblaje general. Nuevo componente va a ser el eje de entrada. Pongo OK. Voy a ocultar un momento el disco. Voy a activar el sketch base, el cual teníamos. En este caso también voy a hacer un sketch dentro de esta circunferencia. Por rodamiento también voy a hacer, por supuesto, un diámetro de 25.
ya que esto es lo que va a entrar dentro del rodamiento. Este es el eje de entrada. Entonces finalizo sketch y voy a extruir también una distancia de 4 milímetros, ya que ese es el ancho del rodamiento como habíamos visto. Pero como va a ser este juego de reductor cicloidal de dos discos, aquí encima voy a dibujar otro más también. Voy a dibujar otro que también va a entrar en otro disco, otro de circunferencia de diámetro 25. Lo voy a restringir con respecto a este otro. Ahora, ¿qué distancia va a estar? Esta va a ser una distancia de 2 veces la excentricidad. En nuestro caso, nuestra excentricidad es de 6. Entonces, una distancia de 12. Voy a extruir esto. También una altura de 4 milímetros. También voy a necesitar ahora hacer otro sketch, pero encima de la cara de este de acá, lo que va a ser el eje de entrada, también de una circunferencia que puede ser referencial, a ver, pongámosle de 12 primero, que va a estar acá encima. Lo voy a restringir con respecto a este punto. Tiene que tener una distancia de aquí, pero hacia la segunda parte de este eje, de una distancia que va a ser de la excentricidad, en este caso 6. Como vemos, 12 es a las justas está tapando, así que podemos dejarlo ahí. Finalizo sketch y voy a extruir este que va a ser parte del eje, ¿no? Esta extrusión también es a criterio. Yo voy a extruir 60 o 70 mejor. Pongo que luego ahora voy a dibujar los pines, para lo cual voy a mostrar el disco para ver nada más. Regreso al ensamblaje general. Momento oculto el eje. El pin lo voy a dibujar aquí, pero dentro de lo que va a ser el sketch base. Habíamos mencionado que el diámetro de los pines iba a ser de 16, así que se tiene un diámetro de 16. Lo restringo. Horizontalidad. La distancia de radio que es 110. Okay. Entonces finalizo sketch. Como van a ser los pines, un momento voy a ocultar el disco. Voy a extruir estos pines, pero ¿cuánto? 8, ya que se tiene dos rodamientos, ¿no? De 4 de ancho. Distancia de 8. Muestro el sketch, pero tienen que ser 16 pines, así que voy a hacer un patrón circular tipo bodies. El eje va a ser este, de unos 16. Esos van a estar fijos ahí, así que no se van a mover. Ok. Solo para identificar el primero, lo voy a poner como pin. Luego vamos a proceder a hacer ya con
los joints. Voy a ocultar un momento los bodies y el sketch. Los joints van a ser primero del eje de entrada, joint de este pequeño círculo con respecto a nuestro sketch base. Ahora al ponerlo con respecto a nuestro sketch base se ha bajado 8 milímetros hacia abajo, así que tenemos que ponerle un avance de 8 milímetros. Doy OK. Voy a cambiar el nombre de este joint para identificarlo luego cuando hacemos los motion links. Voy a ponerle eje. Luego también voy a hacer el join del disco. Con respecto al eje de entrada. Entonces un momento voy a ocultar el eje. Join. Voy a buscar el centro de la cara posterior hacia lo que va a ser la cara del eje de acá. Tipo de revolute. Entonces le pongo OK a este join. Lo voy a llamar disco 1. Entonces para hacerlo más rápido, como vemos, primero aquí vemos que ya se ha puesto de forma tangente, estamos yendo por un buen camino, ya que el disco está tangente hacia los pines. Rápidamente, para hacer otro disco que va a estar desfasado a 180 grados, vamos a copiar solamente el disco 1, copy, lo muevo, doy OK nada más, y este va a tener también un join de su cara superior con respecto a la segunda excéntrica. Oculto el disco 1 para tener mejor visualización con respecto a esta. Tipo de join revolute, está bien. Ahora voy a mostrar los pines para poder ver que se está superponiendo, ¿no? Así que solamente tenemos que hacer un giro de 180, un desfase de 180, y así podemos ver de que ahora ya está exacto, encajando. Le doy OK. Ahora vamos a ir con los motion links. Un momento voy a cambiar el nombre aquí para identificarlo más rápido. Disco 2. Motion link entre el eje y... Voy a cancelar un momento. Motion link entre el eje y el disco 1, donde a partir de también ecuaciones para un reductor circular vamos a tomar aquí la relación de entradas, velocidad de entrada n-1 y velocidad del disco n. En nuestro caso, para la velocidad del disco, número de pines, en nuestro caso 16, para el eje 15, le damos reverse, es el disco 1, no es el disco 2, y podemos ver que el movimiento es correcto,
siempre tangente hacia los pines. Le doy OK. Otro motion link del eje con el disco 2. Para poder visualizarlo voy a ocultar el disco 1 y pongo el disco 2. También nuevamente la velocidad de entrada, que es el eje en este caso, va a ser n-1, o sea 15. El disco 2, número de pines 16. Le doy reverse para que se pueda ver de que al momento de moverse el disco es tangente a los pines. Ok. Luego lo que continúa es hacer, primero visualicemos que los discos están tangentes y desfasados 180 hacia los pines. Lo que falta hacer ahora es el disco de salida, así que vamos a poner un nuevo componente, la salida, disco de salida lo voy a poner en este caso. Ok. Voy a ocultar los otros cuerpos. También los bodies. Voy a realizar un sketch. Aquí voy a poner los pines, ya que para hacer el diámetro del disco de salida solamente ese criterio, así que voy a buscar un valor más o menos referencial que no sea tan grande. Voy a escoger 180 en este caso. Ahora también se necesita los salientes de este mismo disco que van a encajar dentro de los agujeros de los discos, que van a tener un diámetro también de 16, el diámetro de los pines. Entonces voy a restringo una distancia que tiene que ser la misma que se usó para el disco y su agujero interior, que fue de 60 en este caso, 60. Entonces voy a finalizar sketch para extruir. Voy a ocultar un momento el sketch base, las bodies. Ahora esto tiene que ser una extrusión de también referencial de menos 10. Voy a escoger hacia abajo, ya que si no hacia arriba está chocando contra los discos. Le pongo OK. También tengo que extruir los salientes de este disco. Busco sketch, lo muestro, extruyo. Sería acá una distancia de 8 milímetros, y ya que eso es la distancia de rodamiento a rodamiento por el ancho, le doy OK. Luego voy a dar también un pattern circular. De tipo Features. Selecciono la última extrusión. Selecciono el eje. Y aquí también 6, el mismo número de agujeros que tienen nuestros discos. Le doy OK. Ahora regreso al ensamble general. Voy a mostrar todos los componentes para poder visualizar si encajan de acorde, si encajan exacto, y podemos ver de que sí, está encajando de forma correcta. Se puede ver, encajan de forma correcta. Ahora voy a hacer el motion link del
de la salida con la entrada. En este caso sería primero se me está olvidando que tenía que hacer un join del disco con respecto a nuestro sketch base. Tipo revolute. Luego, ahora sí muestro todos los demás y voy a proceder a hacer con el motion link. Con el motion link de lo que va a ser el eje y por supuesto la salida o el disco de salida hecho recientemente. Para este caso, para poner la relación, es lo que se nos pidió, la relación de transmisión de 1 a 15, donde la salida, por supuesto, el disco, tiene que ser de 1 y el eje, que es el eje de entrada, es a 15. De forma reverse se ve una simulación muy rápida, pero se ve que todo está encajando, así que le voy a dar OK. Como parte final de esta tarea voy a mostrar un pequeño ensamble, ya poniéndole una apariencia a cada componente de este reductor cicloidal. Aquí podemos ver los rodamientos pequeños que son los pines por el cual van a rodar los discos. Se tiene acá también un rodamiento para el eje de entrada. Este es el disco del eje de salida. Ahí estarían los discos, los que rotan. También le he puesto una pequeña carcasa, la parte trasera, también unos rodamientos, la carcasa. Si muevo se puede ver que está girando de toda forma tangente con lo que está atrás. La tapa delantera también que le puse. Luego voy a hacerle un motion study. El motion study, si quiero que gire solamente una vuelta el de atrás, como sabemos es una relación de 1 a 15, así que solamente sería un giro de 360 por 15, estaríamos hablando de 5400. Si le pongo play, vamos a ver cómo gira una vuelta y se detiene, ¿no? O lo podemos modificar acá para que gire varias veces regresando. Ahora si queremos más vueltas, por ejemplo, digamos que atrás se quiere que en la animación de 3 vueltas, sería 15 por 3, 45 por 360. Le voy a poner un valor de 16.200 y lo animo. Voy a quitar la tapa para que se pueda ver cómo es que está girando según lo que se nos pidió. Y eso sería todo por parte de este trabajo reductor cicloidal. Gracias.